Trigonometría. Vamos a ver algo de la parte teórica. En el caso de trigonometría partimos de un triángulo rectángulo. Acá tenemos en los ejes cartesianos una circunferencia y distinguimos un ángulo donde se traza una perpendicular donde corta la circunferencia y el ángulo, la paralela del eje Y y vemos el eje X, que sería el cateto adyacente de donde se forma el triángulo rectángulo. Acá lo tenemos un poco más grande para ver bien los símbolos. Si tenemos el ángulo aquí, el cateto opuesto, que es el que está al frente, se lo simboliza con la Y, con la Y. Y el cateto adyacente se va a simbolizar con la X, que sería del del eje X. Y la hipotenusa se lo va a simbolizar con ρ. Bueno, acá está la parte escrita. Y es igual al cateto opuesto, X el cateto adyacente y ρ la hipotenusa. Si tenemos un triángulo rectángulo y el ángulo alfa estaría aquí, ¿cuál sería la Y, que es el cateto opuesto, es el que está al frente? Donde se apoya es el cateto X, el adyacente, y la hipotenusa es el más largo, es el que está al frente del ángulo recto. Si tenemos otra forma de triángulo rectángulo y el ángulo alfa es ¿cuál va a ser la Y? El que está al frente. La X es donde se apoya y la hipotenusa sería el que está al frente del ángulo recto. Si tenemos otra forma, el ángulo estaría aquí, el ángulo alfa, ¿cuál va a ser ahí? La Y, que es el cateto opuesto. La X sería donde se apoya y ρ sería la hipotenusa. Bien, acá, ¿por qué es importante distinguir esto? Para poder saber las tres funciones trigonométricas que son muy importantes. La primera se llama seno del ángulo, en este caso sería alfa. ¿Cuál es el seno? ¿De dónde viene? Es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cómo se simboliza seno? Sen de alfa, del ángulo, es igual. Cateto opuesto es Y. Entonces, es igual a Y sobre la hipotenusa, que es ρ. Entonces, seno de alfa es igual a Y sobre ρ. La segunda función trigonométrica es el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso alfa. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, ¿cómo sería el coseno? Coseno, cos, que se simboliza de alfa, es igual a X sobre ρ. Sabemos que X es el cateto adyacente. Y la tercera función trigonométrica es la tangente del ángulo, siempre hablando del ángulo. Es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a Y sobre X. Entonces, volvemos a repetir. Seno es igual a Y sobre ρ, coseno es igual a X sobre ρ, y la tangente es igual a Y sobre X. Vamos a ver un ejercicio para poder aplicar las funciones trigonométricas, pero esto hay que saberlo siempre, estudiarlo de memoria, ¿no? Para tenerlo y grabárselo. Vemos un ejercicio. Dice calcular el valor del seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Tenemos un gráfico, ¿ve? Un triángulo rectángulo donde el ángulo es este. Entonces ustedes tienen que distinguir cuál va a ser Y. Entonces la Y va a ser el que está al frente. Entonces le ponemos Y. Donde se apoya el alfa va a ser la X. Hay que ponerla. Y la hipotenusa es el más largo, va a ser ρ. Acá tenemos el valor. ρ es igual a 13 centímetros. La Y, este lado,
va a ser 12 centímetros porque el que está al frente es la y. Entonces, el que falta, no tenemos el valor, es este lado, que sería la x. Entonces, para poder averiguar la x, nosotros tenemos dos lados de un triángulo rectángulo, hay que saber primero el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo? Para averiguar la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Siempre para averiguar la hipotenusa hay que sumar el cateto x, que en este caso sería x al cuadrado, más y al cuadrado, y se saca la raíz cuadrada. Pero si hay que averiguar un cateto, es la misma forma, la diferencia que se restaría. Entonces, para averiguar la hipotenusa hay que sumar. En cambio, para averiguar un cateto hay que restar, poniendo a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y se saca la raíz cuadrada. Esto es teoría. Vamos a ver en este ejercicio. Nos faltaba averiguar el cateto x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos Pitágoras, pero restamos. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la y al cuadrado, que es el otro cateto. Reemplazamos por sus valores. X es igual a la raíz cuadrada y la hipotenusa es 13. Entonces ponemos 13 al cuadrado, como dice Pitágoras, menos, y la y era 12. 12 al cuadrado. Entonces sacamos 13 al cuadrado es 169. 12 al cuadrado es 144. Se resta y sale 25. Y ahí se saca la raíz cuadrada de 25, es 5. Entonces ya encontramos el valor de x, que es 5. La hipotenusa era 13 y el cateto opuesto era 12. Al tener todos los valores, empezamos a sacar las funciones trigonométricas. Primero, el seno. El seno del ángulo alfa es igual a i sobre ρ. Eso es teoría. La y es el cateto opuesto. Entonces, el seno es igual a i sobre ρ. ¿Cuánto mide la y? Y sabemos que la y es 12. Entonces, es 12 dividido la hipotenusa, que es 13. Entonces, 12 dividido en 13 sale un número decimal. El seno va a ser igual a 0,92. Son muchos números decimales. Ahora, para averiguar la segunda función trigonométrica, que es el coseno del ángulo alfa, es igual al cateto adyacente, que es x, dividido la hipotenusa, que sería ρ. La x, ¿cuántos nos salió en el cálculo de Pitágoras? Salió que la x es igual a 5. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a 5 dividido la hipotenusa, que era 13. Entonces, hacemos la división. 5 dividido en 13 salió que el coseno es igual a 0,38. Y la tercera función trigonométrica es la tangente. Y la tangente es igual del ángulo siempre de acuerdo al símbolo, en este caso alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es con la y, dividido el cateto adyacente. La tangente, el cateto opuesto, era 12, como lo hemos visto acá. Era 12 dividido en 5, que sería el cateto adyacente. Hacemos la división, 12 dividido en 5, y salió 2,4 y otros números decimales. Entonces ya tenemos los valores de cada de las tres funciones. El seno de alfa es 0,92, el coseno es 0,38 y la tangente 2,4. Por lo tanto,
esta forma para resolver las funciones trigonométricas. Pero hay que acordarse siempre, cuando tenemos los dos valores de un triángulo rectángulo y falta uno, hay que acordarse sí del teorema de Pitágoras. Entonces, repito, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Espero que haya sido útil.